Como les decía al principio, ya vamos a empezar con las garantías, con la parte de garantías, y es la última unidad correspondiente a la parte dogmática de la Constitución. Las unidades 7 y 8 son correspondientes a la parte orgánica de la Constitución Nacional. Las garantías son importantísimas porque es lo que nos permite, o sea, son las garantías lo que realmente nos permite a nosotros poder hacer valer los derechos. O sea, es importante para el reconocimiento de los derechos, para que esos derechos realmente sean efectivos, que haya herramientas, que existan mecanismos que nos permitan hacer valer, poder reclamar los mismos y que de manera eficiente, efectiva, se pongan en funcionamiento. Hay diferentes acepciones acerca de lo que significan las garantías constitucionales. Ustedes pueden elegir la acepción que consideren que es más acorde. Eso ustedes saben que no hay ningún problema, siempre que esté dentro de los parámetros correspondientes a lo que significa una garantía. La acepción más estricta establece que son los procedimientos judiciales sumarios y reglas procesales como el habeas data, el habeas corpus, el amparo y la garantía de no declarar contra sí mismo. Una acepción no tan estricta, sí estricta, pero no tanto, habla de que son los procedimientos judiciales protectores de la libertad jurídica, con excepción de la vía de la inconstitucionalidad, que ustedes lo vieron en la unidad 2, que tiene su propio control, digamos. No, esta acepción, estos autores que sostienen esta acepción, no ven al control de constitucionalidad como una garantía. La acepción amplia, que habla de las garantías políticas como la división de poderes, la renovación y la elegibilidad de los magistrados, ya esta es amplia. Y la amplísima, comprensiva de todas las instituciones liberales, incluso de la propia Constitución, su rigidez, el capítulo dogmático. Si nosotros tenemos que decir a cuál nos referimos realmente, y capaz que tenemos la acepción más estricta en realidad, ¿sí? Lo vemos como los procedimientos judiciales, como los mecanismos que colaboran o que son las vías para poder hacer efectivos los derechos reconocidos por la Constitución. Son las llamadas, bueno, después de elegir la acepción que ustedes consideren, la verdad que la amplísima ya es muy amplia, pero bueno, no está mal, hay autores que lo piensan así. Vamos a ver que existen garantías individuales y garantías colectivas. Garantías individuales porque solo pueden ser reclamadas por un individuo en particular, por la persona afectada o sus representantes, claramente, y están contenidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Estas garantías que están reconocidas en el 18 son las llamadas garantías del debido proceso. ¿Quién tiene la Constitución a mano? Yo, profe, ¿Podés leer el 18, por favor? ahí busco. Bueno, fíjense, ¿quién dijo yo? ¿Quién está buscando? José, profe. José, parecía. Fíjense que las garantías del debido proceso, según la definición que ponemos, que es el conjunto de garantías procesales, es decir, que se utilizan en un proceso judicial, que tienen por objeto asistir a los individuos durante el desarrollo de ese proceso, para protegerlo de los abusos de las autoridades y permitirle la defensa de sus derechos. Estas son las llamadas garantías individuales contenidas en el artículo 18, que José ahora nos va a leer. ¿Leo nomás, profe? ¿Sí? Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados. Y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Ahí está, profe. Muchas gracias, José. Fíjense que es amplio el artículo, tiene mucho contenido y ese contenido lo vamos a ir viendo ahora. Las garantías más importantes que podemos identificar son la garantía del juicio previo, la inviolabilidad de la defensa en juicio, la ley anterior, la prohibición de declarar contra sí mismo y la intervención del juez natural. El juicio previo tiene que ver con nuestro sistema constitucional y de que nadie es culpable hasta que allí lo demuestre. Por eso decimos que en nuestro derecho, en nuestro sistema jurídico, existe la presunción de inocencia. Es decir, se presume que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, no se la presume culpable. ¿Por qué? Porque el artículo 18 de la Constitución Nacional establece que antes de que un habitante, antes de que cualquiera de nosotros seamos penados, es decir, se nos imponga una pena, un castigo, primero tenemos que tener un juicio. Y en ese juicio tenemos que tener la posibilidad de defendernos, de presentar las pruebas que consideramos pertinentes a nuestro favor. En lo procesal, el juicio previo es es posibilitar el cumplimiento de las etapas que todo proceso supone. Todo proceso supone que existe una acusación, existe una defensa, existe la muestra de las pruebas y recién después el juez puede decidir. En lo sustantivo o de fondo, lo importante es que el decisorio final, es decir, la sentencia, sea justa. ¿Cuándo la sentencia es justa? Cuando es acorde a los hechos, al derecho y a las pruebas demostradas en ese juicio. Esas tres cosas tiene que tener una sentencia para decir esta sentencia es justa. La sentencia tiene que ser acorde a los hechos, al derecho y a las pruebas, es decir, a los hechos comprobados, a todas las pruebas que se mostraron en ese proceso judicial. Nadie puede ser castigado, a nadie se le puede imponer una pena, ya sea una multa, una inhabilitación, prisión. Nadie puede ser castigado sin haber sido previamente juzgado y sentenciado mediante el debido proceso. Es decir, cumpliendo las normas de un juicio donde me permitan la defensa, el aporte de pruebas, el expresarme o el no expresarme, porque tengo derecho a no declarar. La persona debe ser acusada, debe tener la oportunidad de defenderse. Así, cuando se defiende, ¿qué va a hacer? Alega sus derechos, es decir, cuenta, le muestra al juez y le dice, mire, estos son mis derechos, y yo presento las pruebas que me defienden. Recién en ese estado, el juez puede, en ese estadio, el juez puede resolver, es decir, puede dictar sentencia. ¿Sí? La garantía del juez natural implica que ningún habitante puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. ¿Por qué? Porque como van a ver luego en derecho administrativo también, y se los vine diciendo, se los vine anticipando en las clases que tuvimos, una de las garantías más importantes que tienen los ciudadanos frente al poder público, frente al Estado, es que las competencias, las atribuciones que tienen los órganos del Estado siempre están determinadas por ley. Entonces, hay una ley dictada por el Congreso de la Nación que establece cuáles van a ser los diferentes juzgados que existen en cada jurisdicción. Hay una ley
orgánica del Poder Judicial que establece cómo es la estructura de ese poder. Estableciéndose que el Tribunal Máximo, ustedes saben, porque así lo establece la propia Constitución, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Divide los fueros según de qué materia se trate, civil, comercial, penal, laboral, contencioso administrativo. Esta organización no puede ser violentada. Si yo realizo una acción y esa acción es un delito, ese delito tiene que ser juzgado por aquel juez que según la ley tiene competencia para juzgarme. Esa es la garantía del juez natural, que no me juzgue cualquier juez, sino aquel designado por ley, según la estructura que tiene que tener el Poder Judicial, antes de que yo haya cometido cualquier acto que pueda ser considerado un delito. Es una garantía que se propone evitar que los gobernantes de turno usen el imperio, o sea, usen del poder que tienen para distribuir las causas judiciales según su antojo. Los órganos judiciales están preestablecidos de antemano y funcionan de modo regular, por lo que cada infracción, para cada hecho, hay un tribunal con competencia especialmente determinada. No existen los tribunales ad hoc. ¿Qué quiere decir el tribunal creado para este hecho? No, los tribunales están previamente creados por ley, previamente determinados, ¿sí? Un tribunal es natural en la medida que haya sido creado por ley, esté dotado de competencia para juzgar el hecho que se lleva a su conocimiento, es decir, la ley, fíjense, no solo distribuye, sino que además determina competencias en el fuero civil, en el fuero comercial, ¿sí? Y sus integrantes tienen que haber sido designados conforme lo determina la Constitución Nacional, que eso lo vamos a ver en la unidad 8, cómo se designan los jueces, ¿sí? Comisiones especiales u órganos ad hoc. Ad hoc, recuerden que es para esto, es una palabra que ya la conocieron cuando vimos la Convención Constituyente, que es un órgano ad hoc, por ejemplo, es un órgano creado para crear o reformar la Constitución. Son órganos transitorios o permanentes concebidos especialmente para juzgar uno o varios hechos sustraídos, sacados del juez natural. Se funda generalmente en discriminaciones políticas o necesidades del gobierno de turno. En nuestro país está prohibido. La garantía de la ley anterior se genera a partir del reconocimiento del artículo 18 que dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin un juicio previo, que la garantía del juicio previo ya lo vimos, fundado en una ley, acá falta una E, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto significa que si yo cometí un hecho, si yo tengo una conducta que puede ser considerada delictiva, va a ser considerada delictiva porque previamente había una ley que determinaba que esa conducta era delictiva. Si yo hoy les propongo vender este celular, hoy es 4 de mayo, a ver, vamos a mirar. Hoy es 4 de mayo. Yo les vendo el celular. El 6 de mayo sale una ley que dice que está prohibida la venta de celulares. ¿Les parece que mi acto es lícito o ilícito? Lícito. Lícito, porque al momento en que yo les vendo, no había nada que me lo prohíba. Y ustedes saben que existe un principio en el artículo 19 de la Constitución Nacional que dice: nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, justamente como garantía de la seguridad jurídica y que yo tenga la tranquilidad de que mis actos, si no están prohibidos, están permitidos, existe esta garantía de la ley anterior. Es decir, para que una conducta sea considerada un delito, sea tipificada, así se dice, ese es el término jurídico que corresponde, para que una conducta sea tipificada como un delito, previamente tiene que haber una ley dictada por el Congreso de la Nación, que es el único habilitado a dictar leyes penales o leyes en materia penal. Entonces,
primero viene la ley dictada por el Congreso, que tipifica la conducta. Y dice, esta conducta se va a considerar un delito y va a tener tal sanción. Luego recién ahí pueden decir que mi conducta era un delito. O si no, no. Es la garantía de la ley anterior, relacionada con el principio de irretroactividad, que ustedes ya lo han visto en la materia anterior, en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial. ¿Se acuerdan del principio de irretroactividad o no? Una ley tiene vigencia a partir de su publicación en el boletín oficial y no se puede aplicar a hechos anteriores, excepto que la ley así expresamente lo determine y siempre que no afecte derechos adquiridos ni garantías, ni derechos amparados por garantías constitucionales. Entonces, la irretroactividad también se aplica en esta materia, a excepción, no sé si se dice a excepción o con excepción, creo que es con excepción de aquellos casos en que la ley establece una pena y la pena es menos gravosa, la ley nueva tiene una pena menos gravosa para la persona que cometió ese delito. En ese caso se permite la aplicación retroactiva de la ley. Bueno, acá estaba el principio de legalidad que decíamos, ¿sí? Y acá están las excepciones al principio de retroactividad en materia civil, como les decía, cuando la ley expresamente lo establece y si no afecta a derechos adquiridos. Y en materia penal, si la nueva ley es más benigna que la que regía el tiempo de cometerse el hecho. En ese caso, se aplica retroactivamente la nueva ley. ¿Cómo vamos, chicos? Bien, profe. Ok. Prohibición de declarar contra sí mismo. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Quedan abolidas para siempre toda especie de tormentos y los azotes. Esto está relacionado también con el artículo 19 que establece el principio de reserva, el derecho a la intimidad, ¿sí? Las acciones privadas de los hombres, que en ningún modo afectan la moral, el orden público ni perjudican a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto implica que tenemos un derecho a no decir aquello que no queremos, también está relacionado con el derecho de la libertad de expresión, que un aspecto de ese derecho era la libertad de no expresión. Y claramente también está relacionada la prohibición de tormentos y azotes con la seguridad, el orden y la justicia. No nos pueden hacer hablar a través de tormentos y azotes. El derecho a la jurisdicción es otra de las garantías que prevé el artículo 18. Es la aptitud que goza toda persona para acceder a un órgano jurisdiccional a fin de hacer valer su pretensión que estima justa. Me apuré así porque quería decirles, ¿con qué derecho relacionan este derecho a la jurisdicción? Que yo les decía la clase pasada o anterior, que es uno de los derechos más fundamentales que comunica al ciudadano con el Estado. No van a poder estudiar todos juntos para rendir, es larga la materia y tiene mucho contenido. No estoy identificando que ustedes estén leyendo la materia. Después cuando tengan que rendir el parcial, me da miedo, en realidad el miedo lo tendrían que tener ustedes, no yo, pero me da miedo de que realmente no puedan integrar porque es mucho el contenido. Por más que son 8 unidades nomás, pero es mucho el contenido, de mucha información. Bueno, con el derecho de petición, que yo les decía que para mí es el derecho fundamental que comunica, es el primordial que tiene el ciudadano para comunicarse con las autoridades, porque no solamente es el derecho que tiene de peticionar, sino correlativamente la obligación del Estado de contestar
de dar una respuesta y una respuesta fundada. Ahí les decía, para que sea fundada tiene que ser acorde a derecho, no puede ser arbitraria, caprichosa. Bueno, ¿cómo se infiere que existe un derecho a la jurisdicción? Porque este artículo 18, de manera directa o indirecta, nos cuenta que tenemos derecho de defensa en juicio, derecho a ejecutar esa sentencia, el derecho de recurrir al órgano judicial y el derecho a obtener una sentencia justa, fundada y oportuna. Se derivan estos derechos, se infieren estos derechos de aquellos que expresamente sí dice el artículo 18. Otra garantía, nadie puede ser arrestado sin orden escrita, emanada de autoridad competente. Esto es importantísimo, más con la historia que tenemos en nuestro país, sobre todo en la época última del proceso militar. Significa que nadie nos puede arrestar si no hay una orden escrita que derive una autoridad competente, un juez, que es el único que puede determinar el arresto, a excepción de la situación de estado de sitio, pero eso lo vamos a ver en un ratito, salvo infraganti delito. O sea, si yo estoy en el acto robando y el policía me ve, no necesito una orden de un juez, porque me ve robando. Entonces me agarra, me apresa, me lleva a la comisaría, pero inmediatamente me tiene que poner a disposición del juez competente. La inviolabilidad del domicilio, correspondencia y papeles privados. Esta garantía protege la intimidad, decíamos relacionado también con el principio de reserva del 19. Ojo que acá correspondencia y papeles privados implica mails, casillas de mensajes directos de Instagram, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque hoy se amplió esto. Abolición de la pena de muerte por causas políticas. Bueno, claramente en nuestro país no está admitida la pena de muerte por ninguna causa, ni política ni no política. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no castigo de los reos detenidos en ellas. Ya la pena es la privación de la libertad. Entonces, la persona privada de libertad no tiene por qué pasar otra pena más, como sería que la cosa que sabemos todos que las cárceles no son ni sanas ni limpias, pero bueno. La idea era que la persona presa en un lugar acorde, en un lugar que esté en condiciones, pueda reflexionar sobre sus actos, darse cuenta de su conducta antisocial, antijurídica, y pueda reformar y salir reformado de ese... La idea de apresar a una persona y privarla de su libertad es que, además de darle seguridad a la sociedad, porque si hay una persona que comete delitos, es un peligro para la sociedad toda, la idea primordial es que esa persona, al ser sacada del sistema, no tener preocupaciones, otras más que estar encerrado, debiera reflexionar y cambiar y transformarse y decir, estoy cometiendo actos contra esta sociedad, no puedo convivir aquí, luego tengo que reformarme. ¿Les parece que coincide con algo de lo que pasa? No, profe. No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo pretendemos que la persona que entra a una cárcel salga reformada? No, el sistema no funciona. Desde mi punto de vista me hago cargo de lo que digo. El sistema no funciona para nada, porque ustedes saben que los mayores delincuentes son los reincidentes, o sea, gente que sale de la cárcel después vuelve a lo mismo. Así que evidentemente no funciona el sistema. Muy bien, hasta aquí las garantías del artículo 18. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir con las garantías. Estas son garantías del artículo 43, la que vamos a comenzar. El habeas corpus es una garantía que constitucionalmente se reconoce en 1994 con la reforma constitucional, pero es una derivación inmediata del artículo 18 de la Constitución, cuando no estaba reconocida expresamente ni había una ley de habeas corpus que se dictó, la 16.000 y algo es la ley de habeas corpus, ahora seguramente dice. Los abogados recurrían
al artículo 18 de la Constitución Nacional para hacer valer esta garantía que el propio habeas corpus lo establece de manera expresa. En latín, habeas corpus significa tienes tu cuerpo. La idea era, sobre todo en la época de desaparición forzada de personas, que se sepa dónde está esa persona, por eso es tienes tu cuerpo, habeas corpus, que esté el cuerpo. El objetivo es proteger la libertad física contra perturbaciones ilegítimas que la persona pueda sufrir en esa libertad. Está destinado a conjurar cualquier tipo de lesión a esa libertad física, ambulatoria o de locomoción. Y contra actos que la privan o la restringen sin causa, sin forma legal o con arbitrariedad. Es un proceso de habeas corpus breve, rápido. Fíjense que los plazos normales en la justicia para los escritos, para los juicios normales son, bueno, para las cuestiones más rápidas 3 días, 5 días, 10 días, 15 días, esos son los plazos. 2 meses para las sentencias, a veces un poco más. El habeas corpus tiene un plazo de 24 horas. Todo lo que se resuelva y todo lo que se solicite y el juez debe resolver, el plazo máximo es 24 horas. Por eso es un proceso rápido. Tienen como objetivo verificar si la perturbación de la libertad es legítima o ilegítima. Es lo primero que hay que verificar. Cuando una persona inicia una acción de habeas corpus, es una acción judicial que se debe iniciar ante un juez, cualquier juez, de cualquier fuero, no tiene que ser penal. Lo primero que tiene que verificar ese juez es si la perturbación de la libertad es ilegítima o no. Si resulta ilegítima, entonces el juez debe ordenar, que cese dicha perturbación. El artículo 43 dice, cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuere la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en la desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor, y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Entonces, de este texto del artículo 43 podemos inferir que existen 4 clases de habeas corpus. El habeas corpus clásico reparador, el preventivo, el correctivo y el restringido. El clásico reparador es el que se inicia cuando hay una detención ilegítima, es decir, no hay orden escrita emanada del juez competente. Tiende a rehabilitar la libertad física contra actos u omisiones que la restringen o impiden sin orden legal de autoridad competente. O sea, cuando a mí me restringen mi libertad sin que haya una orden judicial y no me hubiesen agarrado en infraganti delito, entonces puedo interponer una acción de habeas corpus. El habeas corpus preventivo, denme un segundo. El habeas corpus preventivo se usa para cuando hay una amenaza real e inminente contra la libertad física, por eso es preventivo. No es actual la amenaza, no es que me apresaron sin orden escrita, sino que lo que hay es una amenaza de que me puedan arrestar y que ese arresto sea ilegal y que se esté por ejecutar. Por eso es preventivo. El correctivo tiene que ver, disculpen que voy a pasar así, tiene que ver con esta garantía del 18 que dice que las cárceles deben ser limpias y sanas, y esta parte que dice toda medida que pretexto de precaución conduzca a mortificarlo más allá de lo que se exige hará responsable al juez que la autorice. Es decir, la persona que está apresada tiene que estar apresada, pero no puede estar torturada. Para eso es el habeas corpus correctivo. Para cuando
se da la situación de que una persona que está presa, legalmente presa, las condiciones en las que está presa se agravan ilegítimamente, sea porque la policía lo maltrata, sea porque los propios compañeros presos lo maltratan. Entonces puede pedir al juez un habeas corpus correctivo y que lo pongan en un lugar seguro. Y por último, el restringido se usa para casos en que hay perturbación en el derecho de locomoción sin que sea una privación de la libertad. Por ejemplo, cuando una persona siente que lo están siguiendo, que lo están vigilando, no lo dejan entrar al trabajo, no lo dejan entrar a su casa, no lo dejan... Es más raro esta clase de habeas corpus. Yo siempre cuento, así que si ven los videos de clases anteriores, que cuando yo me inicié como abogada, cuando recién empecé a trabajar, el primer caso que a mí me tocó fue, me habían pedido que inicie una acción contra la Municipalidad de Resistencia porque un árbol estaba haciendo estragos en una casa y una vereda, y ya mi cliente había pedido varias veces a la municipalidad de que saque ese árbol, y no había caso, y estaba realmente ya la propiedad en peligro, y la gente además pasaba caminando, se caía porque las ramas habían levantado toda la vereda y demás. Yo decía, qué vergüenza, qué raro es este caso. Cuando me voy al juzgado, porque uno va y toma nota de lo que en ese momento, ahora todo digital, pero en ese momento uno iba, tomaba nota de lo que iba saliendo en el expediente y demás, veo un expediente que decía habeas corpus, y en un juzgado civil un habeas corpus es medio raro, no es común. En general los habeas corpus todos se inician en juzgados penales. Bueno, como las causas son públicas, me pongo a leer, y era una señora que inició una acción de habeas corpus porque los vecinos le tiraban tomate, estaban enojados con ella, y le tiraban tomatazos y no la dejaban salir de la casa. Y yo dije, bueno, gracias a Dios mi caso no es el más raro, hay casos más raros que el mío. Y bueno, y había iniciado una acción de habeas corpus que el juez le había dado trámite, o sea, le había dicho que estaba bien. Y bueno, porque era una imposibilidad de locomoción. En este caso se trata de un habeas corpus restringido. Bueno, esta es la historia de cómo se va reconociendo el habeas corpus en nuestra legislación. La 16.000 es la de acción de amparo. La de habeas corpus es 23.098. Bueno, fíjense, hasta 1984 se legislaba por el artículo 20 de la Ley 48 del Código Procesal Penal de la Nación, basados en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En 1984 se dicta esta ley, y ya en 1994 se le da al artículo 43, con el artículo 43, la categoría constitucional a la acción de habeas corpus. Bueno, puede iniciarse por el propio detenido o por otra persona en su nombre, para que el juez lo primero que tiene que ver, recuerden siempre, es si es legítimo o ilegítima la detención. ¿Alguna pregunta sobre el habeas corpus? Profe, puede ser que también, a ver, usted habló de, por ejemplo, en el tema de las cárceles, si reciben algún daño. Puede alegar, por ejemplo, que sin que haya algún tipo de daño físico o algo, teme por su integridad la persona. Claro, en ese caso sería el preventivo junto con el correctivo. No tiene por qué ser que es un solo habeas corpus la clase, porque es una clasificación nomás. La verdad que la intención de la acción es proteger la libertad. Así que sí, está muy bien lo que estás diciendo, puede ser. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta o empezamos con el amparo? ¿Vamos con el amparo? Bueno, el amparo es la acción judicial más amplia porque protege todos los derechos, a excepción de la libertad física, que está protegida por la acción de habeas corpus, y los datos personales, que están protegidos por otra acción que la vamos a ver ahora, que es el habeas data. Por eso es la acción más amplia. El objetivo consiste en proteger los diferentes derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Se puede recurrir a esta acción
no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva, porque protege derechos como el medio ambiente, como los del consumidor y usuario, que son derechos colectivos reconocidos por la Constitución. Entonces, se permite, el artículo 43 permite que haya asociaciones que sean legitimadas para iniciar un reclamo a favor de quienes están siendo violentados en sus derechos colectivos. Puede recurrir a esta acción que sea privado de ejercer cualquiera de los derechos reconocidos expreso o implícitamente por la Constitución, un tratado, una ley. La acción de amparo, al igual que el habeas corpus, es un medio rápido. El habeas corpus les decía que los límites temporales son de 24 horas, en el amparo son de 48 horas. En nuestro país, la acción de amparo nace a partir de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los casos Siri y los casos Cot. Hay una evolución, acá estaba la 16.000, que me acordaba, 16.986, luego se reconoce procesalmente la acción de amparo hasta la incorporación en 1994 directamente por la Constitución Nacional, donde se lo jerarquiza ya como una garantía constitucional. Dice este artículo 43 que toda persona puede interponer acción rápida y expedita, rápida porque les decía que los tiempos son breves, y expedita porque no hay obstrucciones, se puede interponer ante cualquier juez en cualquier instancia. Para que sea válida esta acción no debe haber otro remedio judicial que pueda solucionar el tema. Por ejemplo, si yo estoy empleada en una fábrica y los patrones de la fábrica no me pagan, no puedo interponer una acción de amparo por más que el derecho esté protegido constitucionalmente, porque ustedes saben que el 14 bis dice que tengo derecho a una remuneración justa. Pero existe una vía judicial específicamente creada para reclamar al patrón el pago de los haberes, que es en el fuero laboral una indemnización o el reclamo por falta de pago de haberes. Entonces no sirve. Para que esta acción sea viable, no tiene que haber ningún medio judicial idóneo para poder solucionar el problema. Y ahí viene. ¿Qué significa idóneo? Que realmente sirva para solucionar el problema de manera tal que una vez resuelto el derecho realmente pueda ser reconocido y no resulte ilusorio la acción. ¿Qué significa esto? Si para reclamar esos haberes, vamos a ese mismo ejemplo, existe un remedio judicial, porque existe una acción dentro del fuero laboral específicamente previsto para que yo pueda reclamar haberes impagos. Pero resulta ser que el patrón, yo tengo conocimiento de que está por vender todo, se está por ir, no va a dejar nada, una situación de emergencia total. Ese medio judicial ya existente no va a ser idóneo por los plazos comunes que tienen los juicios que no son de garantías constitucionales, como son el amparo, el habeas data y el habeas corpus. Entonces, por más que exista el medio judicial, en ese caso no sería idóneo. Entonces, para que la vía del amparo, en definitiva, sea viable, tiene que pasar dos cosas. O no existir otro medio judicial apto para poder reclamar el derecho, o si existe, ese que existe no es idóneo para poder reclamar el derecho. ¿Me entendieron o los mareé con todo lo que les dije? ¿Me puede volver a repetir lo que era idóneo? Idóneo es que realmente sea efectivo, es decir, que cuando vos reclames, ese reclamo y ese reconocimiento que haga el juez sea eficiente, sea efectivo y no se torne. Pasó tanto tiempo por el juicio ordinario que en definitiva una vez que te reconocen el derecho vos ya no te sirve. Entonces todo el juicio, todo el proceso ya no tuvo sentido. ¿Me entendiste, Cande? Sí, profe, gracias. Procede tanto contra actos u omisiones y tanto de autoridades públicas como de particulares, eso no hay ningún problema, o sea, puede ser iniciada la acción de amparo tanto contra el Estado como contra un particular.
Y estos actos u omisiones deben lesionar, restringir, alterar o amenazar derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley. Lesionar implica causar un daño o un perjuicio. Restringir implica ceñir, reducir a menores límites, es decir, no es que me desconocen el derecho, pero no me dejan ejercerlo como corresponde porque me lo restringen. Y amenazar es dar a entender con actos o palabras que se quiera hacer algún mal. O sea, lo que se está tratando de intentar al interponer la acción es justamente el mal que uno siente que esa amenaza va a provocar. En el caso este que yo les contaba del árbol, había un daño actual porque habían, como les decía, la vereda rota, las ramas eran tan pesadas que habían empezado a romper el techo de la casa. Pero también había una amenaza de que las personas, los transeúntes que pasaran por la calle, se pudieran caer y lastimar porque estaba toda la vereda levantada. Entonces, por ejemplo, esa era una amenaza. También hay diferentes clases de amparos. El amparo clásico o individual es que inicia una persona que tiene un interés específico. El daño puede ser actual o inminente. Como les decía, no es necesario que el daño efectivamente ya se haya producido, sino que puede ser inminente. El acto o la omisión que restrinjan, alteren, lesionen o amenacen deben ser manifiestamente arbitrarios, es decir, ilegítimos, contrarios a la ley, sin ninguna justificación. Si el acto o la omisión se funda en una norma, el juez podrá fijarse, y acá viene, fíjense, el control de constitucionalidad, podrá fijarse si esa norma es o no constitucional. Yo les había contado cuando nos vimos en la clase presencial. Ay, espérenme un ratito. Bueno, les decía que cuando nos vimos les contaba de que yo tuve que iniciar una acción porque habían, no sé si se acuerdan que les conté, porque hay unos clientes que los habían jubilado con anterioridad al tiempo real que les correspondía. ¿Por qué? Porque hay una norma municipal que establece que se los puede jubilar si cumplieron 30 años de servicio. Pero hay una ley provincial, y la ley provincial en la jerarquía de leyes es superior a la norma, es superior y es anterior encima a la norma municipal, que establece que para la jubilación hay que tener mínimamente 60 años. Entonces, cuando yo inicio el amparo, lo inicio porque no solamente manifiesto que la jubilación anticipada de manera coactiva es arbitraria, sino que además que digo que está fundada, o sea, está fundada en un artículo de un estatuto, pero esa norma, ese estatuto, ese artículo, no el estatuto entero, esa norma, ese artículo del estatuto es inconstitucional. Y lo declaran inconstitucional al artículo. ¿Se entiende? Esa es la vía de excepción que decíamos cuando veíamos control de constitucionalidad, que hablábamos de las vías y decíamos que podía haber vía directa o indirecta. Bueno, esa es una vía indirecta, porque el sentido de la acción de amparo no fue declarar la inconstitucionalidad de la norma. El sentido de la acción de amparo fue que recompongan la situación de mi cliente y vuelva a ser activo y paren con el proceso jubilatorio coactivo. Indirectamente lo que pedí es la declaración de inconstitucionalidad de la norma. ¿Se entiende, no? Silencio de radio. Profe, le hago una Sí. consulta. En el caso de que una norma sea, por ejemplo, aplicándola, sea inconstitucional, en este caso es absolvida si hay un común acuerdo entre ambas partes, ¿no? Por más de que sea inconstitucional. No te entendí la pregunta. Ejemplo, hay una cantidad de trabajadores X, suponiendo el lugar donde usted me dijo que estaba su cliente.
qué sé yo, son 15 trabajadores y 4 de ellos llegan al común acuerdo. Si por ahí los demás hacen el reclamo y estos otros hacen el... Ya te entendí, Leona, ya te entendí. Leo, ¿sos, no? Sí, sí, profe. El control de constitucionalidad tiene efectos entre partes o erga omnes. En ese caso tiene efecto entre partes. ¿Qué quiere decir? Solamente afecta a la parte que inició el juicio. Al resto no le afecta, porque no es declarado inconstitucional para todos. Es declarado inconstitucional para aquel que inició el juicio y así lo solicitó. ¿Sí o no? Sí, ahí entendí. Gracias, profe. Muy bien. El amparo colectivo, como les decía, ya es una acción que se inicia no porque hay un interés individual afectado, sino porque hay un interés colectivo afectado. Lo que está sucediendo, la violación al derecho, la restricción, la amenaza, ya no va a afectar a una persona individual, sino que va a afectar a un número indeterminado de personas. Por eso, a través del amparo colectivo, se defienden lo que se llaman intereses difusos, sino que no pertenecen a un sujeto determinado, sino que están diseminados entre los integrantes de una o varias comunidades. Por eso, el derecho de los pueblos originarios, los derechos al medio ambiente, los derechos del consumidor y usuario. La acción puede ser interpuesta contra toda forma de discriminación en lo relativo a los derechos que protegen la competencia al usuario y al consumidor y en lo relativo a los derechos que protegen también el ambiente. Por eso son derechos denominados de incidencia colectiva, porque inciden en la colectividad, no en una persona de manera individual. Aunque puede ser reclamado por una persona individualmente, sin ningún problema. Pero el interés es un interés colectivo afectado, no un interés individual. ¿Sí? ¿Quiénes están legitimados? El afectado, cualquier persona que se vea afectada, ya sea por un derecho, por la violación a un derecho individual o de incidencia colectiva, el defensor del pueblo y las asociaciones registradas. La figura del defensor del pueblo ya la vamos a ver cuando veamos los órganos de control, es quien defiende los intereses jurídicos de la comunidad, ¿sí? Defiende los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados por la Constitución ante actos u omisiones de la administración. Es decir, que controla el ejercicio de funciones administrativas, pero desde la perspectiva jurídica. Así como hay un síndico que lo controla desde el punto de vista financiero, patrimonial, contable, etcétera, existe alguien que es el defensor del pueblo, cuya mirada es el control jurídico. El habeas data, terminamos la acción de amparo. ¿Tienen alguna duda? Bueno, el habeas data es la tercera garantía reconocida por el 43. Como les decía, el amparo protege todos los derechos, a excepción de... ¿Por qué digo a excepción? Vamos de vuelta. El amparo protege todos los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados o una ley, con excepción de aquellos derechos reconocidos por el habeas data, que son los datos personales, y por el habeas corpus, que es la libertad física. Habeas data, así como habeas corpus es aquí tienes tu cuerpo, habeas data es aquí tienes tus datos. ¿Qué dice el artículo 43? Toda persona puede interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos sobre ella, a ella referidos y de su finalidad, que constan en registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación y para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas. Entonces, el objeto del habeas data es conocer los datos personales referidos a una persona al que le interpone y la finalidad de almacenamiento de esos datos, es decir, quiero saber qué datos tenés sobre mí y por qué tenés estos datos, con qué finalidad tenés estos datos. Una vez que conozco, puedo exigir que se supriman, que se rectifiquen, que sean confidenciales
o que se actualicen. ¿Qué datos son susceptibles de dar lugar a la acción de habeas data? Solamente los que consten en bancos o registros públicos o privados, pero cuando están destinados estos bancos o registros a proveer informes. Yo no puedo iniciar una acción de habeas data, por ejemplo, contra una oficina que es de seguridad nacional y que no puede proveerme informe porque esa oficina tiene un interés superior que es la seguridad nacional y no mi interés individual. Entonces, solamente puedo iniciar esta acción contra aquellos registros de información que tengan por misión justamente que estén destinados a proveer informes. Una de las acciones de habeas data más comunes es la que se inicia, por ejemplo, contra el Veraz, ¿sí? Contra la oficina, contra FIP también hay habeas data. Vieron que uno está en una categoría. El Banco Central de la República Argentina también tiene las categorías de deudores, no actualizan esas categorías, cuando uno quiere ir a pedir un crédito no le dan el crédito porque se supone que es de riesgo, entonces lo que se necesita es que me actualicen y me dejen de estar de riesgo como deudor porque yo ya pagué mi deuda. Si no actualizan, el habeas data me permite la actualización de los datos y así poder iniciar la acción. ¿Qué datos no son susceptibles de dar lugar a la acción de habeas data? El secreto de las fuentes de información periodística, que el propio artículo 43 expresamente así lo determina, los archivos históricos o periodísticos, los que se limitan a coleccionar o recopilar documentación, la información de registros o ficheros que refieren a actividad comercial, empresarial o financiera, porque su conocimiento parece de acceso necesario a terceros, es decir, yo puedo pedir una acción de habeas data contra el Banco Central para que actualice una información sobre mi persona. Lo que no puedo pedir es que la oculte, la ponga confidencial o la suprima. ¿Por qué? Porque se protege el derecho de terceros en relación a qué estado de deudor soy, por ejemplo. Y situaciones de defensa y seguridad del Estado, porque en este caso el destino no es de uso público y no es brindar información. Las clases, el informativo sirve para recabar información, justamente qué datos tienen sobre mí, qué finalidad tienen, de qué fuentes se han obtenido esos datos. El rectificador sirve para corregir datos archivados que son falsos o inexactos, o bien para actualizar o adicionar datos que están incompletos. El de preservación, que es para excluir datos que integran información y que se puede considerar sensible. O reservar en la confidencialidad ciertos datos archivados que son informaciones que ya no son necesarias, que no van a afectar a terceros, pero que pueden afectarme en mi intimidad. Y claramente dice mixto porque no hay necesidad que inicie una acción de habeas data con una sola finalidad. Puede suceder que sea informativo y rectificador a la vez, por ejemplo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de habeas data? Profe, yo no entendí contra quién puede ir, digamos, el habeas data. Contra cualquier registro, un banco, una oficina del Estado, una empresa privada, bueno, el banco es una empresa privada, no tiene por qué ser un banco público, que tenga información tuya, cualquiera que tenga un registro sobre información tuya, y esa información, por ejemplo, contra un sitio de internet, que vos decís, ¿por qué vos tenés mi información? ¿De dónde sacaste esa información? ¿Para qué la vas a usar? ¿Sí? Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Por ejemplo, con el caso de Mark Zuckerberg, que era el creador de Facebook, que tenía todos los datos y los vendía a terceros, creo. Algo así. por ejemplo, entonces vos le decís, Ok. lo que pasa que ahí tenés un problemón, porque viste que cuando vos te haces la cuenta y pones a Sí, aceptar él y se leer supone todo, que aceptás todo eso, pero nadie los lee. ese es el problemita, que no leemos. Ninguno. Ponemos a aceptar porque queremos la aplicación y listo. Sí, señor. Bueno, ¿sí? Entonces, o sea, nosotros podemos acceder a esa información, pero no le podemos pedir que la borren o que la actualicen, que la editen. Depende. Si es un sitio de internet que no tiene por qué tener información tuya, podés pedir que la borren, por ejemplo.
Pero si es un registro público que lo que tiende es a proteger derechos de tercero, como por ejemplo el registro de deudores, no se puede borrar. Lo que sí puede es actualizarla y ponerla como corresponde. Ah, claro. Sí. ¿Sí? Muy bien. El último punto de esta unidad es una garantía, pero una garantía del Estado. Ya no es una garantía de los particulares. Es una garantía que lo que quiere proteger es el sistema republicano de gobierno y que las instituciones creadas por la Constitución Nacional no estén en peligro. Son las denominadas situaciones de emergencia que se dan en caso de guerras, disturbios internos, crisis económicas, crisis sociales. Fue muy discutido durante la pandemia que por qué el presidente de la Nación no dictaba un estado de sitio. Nuestra Constitución solo hace referencia a dos situaciones de emergencia, como son la conmoción interior y el ataque exterior. No define qué es conmoción interior, es muy amplio, lo deja abierto a cualquier situación que pueda entenderse como conmoción interior. Ataque exterior claramente que es una situación de guerra, o de, por lo menos, en principio, de que nos están atacando. Y ante estas dos situaciones, el instituto de emergencia, la garantía que prevé la Constitución, es la declaración de estado de sitio. El fin es proteger el sistema constitucional, como les decía, el sistema republicano de gobierno y las instituciones creadas por la Constitución. Lo que quiere resolver son dos situaciones, o que haya una conmoción interior o que haya un ataque exterior. Durante el tiempo que dure la declaración de estado de sitio, el gobierno puede limitar ciertas garantías y derechos individuales. ¿Por qué? Porque lo que se tiende o lo que se quiere es proteger principios constitucionales. Y a esto hacía referencia el presidente cuando le preguntaban al principio de la pandemia por qué no declaraba estado de sitio y se terminaba el problema, y no todas esas restricciones de que la policía nos verificaba para salir, para pasar, que tengamos que tener pase sanitario y toda la historia. Y el presidente explicaba que implementar estado de sitio realmente es una limitación terrible, sáquenle. Es una limitación bastante importante de los derechos individuales y que prefería limitar los derechos en ese momento según las necesidades concretas que había y no hacer una limitación tan amplia como la que permite el estado de sitio. Dice el artículo 23 de la Constitución, en caso de conmoción interior o ataque exterior, que pongan, fíjense que acá están los dos supuestos, conmoción interior o ataque exterior, que pongan, esperen un ratito, no te vayas. Denme un segundito. Bueno, les decía, en caso de conmoción interior o ataque exterior, que pongan en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Durante esta suspensión no podrá el presidente condenar por sí ni aplicar penas. El poder del presidente se va a limitar en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación y ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino. No sé si se van a acordar, pero en las clases anteriores, cuando estuvimos viendo los derechos, yo le decía que existía algo que se llamaba el derecho de opción, que lo íbamos a ver en el estado de sitio, que es este, donde dice que el presidente de la nación durante la declaración de estado de sitio no puede arrestar por sí ni aplicar penas, no el presidente de la República condenar por sí, arrestar, condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se va a limitar en relación a las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro si esa persona no hace el derecho a opción, es decir, si esa persona no opta por salir del territorio argentino.
Las causales son de conmoción interior, que son situaciones internas graves de orden público. No dice la Constitución qué situaciones. Lo deja al libre albedrío de quien tiene que tomar la decisión, obviamente. O ataque exterior, que es cuando recibimos de un país extranjero una invasión a nuestro suelo o una declaración formal de guerra o peligro de que ello ocurra. Para que proceda la declaración de estado de sitio es necesario que se ponga en peligro el ejercicio de la Constitución, sea perturbado el orden y se ponga en peligro el ejercicio de las autoridades creadas por la Constitución, por eso les decía el sistema republicano de gobierno. ¿Quién puede declarar el estado de sitio? La facultad de declarar el estado de sitio es privativa y exclusiva del gobierno federal, o sea, solamente el gobierno federal puede declarar estado de sitio, no los gobiernos provinciales, no los gobiernos municipales. Aun cuando la situación de emergencia se produzca en el territorio de una provincia, el único habilitado es el gobierno nacional. Si se trata de una conmoción interior, o sea, si la causa, la raíz de la necesidad de declarar estado de sitio es la conmoción interior, debe ser declarado por el Congreso, porque es una atribución del Congreso. Si el Congreso está en receso, ustedes saben que las actividades del Congreso terminan todos los 30 de noviembre. Sí, y retoman recién el 1 de marzo. Si el Congreso está en receso, puede declararlo el presidente de la Nación, pero luego del receso el Congreso deberá aprobar o suspender el estado de sitio, o bien el presidente suele llamar a sesiones extraordinarias en esos casos. Si es a raíz de un ataque exterior, como es el presidente, el jefe de Estado, el que nos representa ante naciones extranjeras y el que toma las decisiones en relación a qué se hace con las potencias extranjeras, lo debe declarar el presidente, pero con acuerdo del Senado. Si el Congreso está en receso, el presidente tiene que convocar a sesiones extraordinarias, ahí sí o sí tiene que convocarlas, porque necesita integrar esa decisión, es una decisión compleja, porque interviene más de un órgano, debe llamar a sesiones extraordinarias para que el Senado dé su acuerdo. ¿Cuáles son los efectos del estado de sitio? Quedan suspensas las garantías constitucionales. Ese es el efecto. Ahora bien, la pregunta, porque ahí no lo dice, el artículo 23 no establece expresamente qué garantías constitucionales son las afectadas, hay diferentes teorías. La de la suspensión amplia, que según esta teoría se suspende cualquier garantía. La suspensión amplia con control judicial de razonabilidad, es decir, el Estado puede suspender cualquier garantía o derecho, pero quien padece la restricción puede impugnarla judicialmente. A excepción claramente de la decisión de arresto o traslado de personas, que es una facultad otorgada por la Constitución al presidente, y lo que sí puede hacer en ese caso la persona es ejercer el derecho de opción. Suspensión limitada de garantías. Esta teoría establece que podrán suspenderse aquellos derechos y garantías cuya restricción sea necesaria para cumplir con el objetivo de la declaración de estado de sitio. Es decir, no hay necesidad de suspender todas las garantías, sino solamente aquellas que estén relacionadas con la razón por la cual se declaró el estado de sitio. Entonces, si hay conmoción interna en el sentido de que, por ejemplo, hay una cierta... hay saqueos, hay como una cierta revuelta civil, uno de los derechos suspendidos puede ser el derecho de reunión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está relacionado justamente con esto. Se trata de que no haya acumulación de gente en determinados lugares. Esta teoría de la suspensión limitada es la sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la que en definitiva se aplica en nuestro país. Y la suspensión restringida de la libertad corporal, según esta teoría, solo se puede restringir la libertad física, porque así lo establece el artículo 23 cuando habla de arresto o traslado, pero no es una teoría que aquí haya tenido aplicación, porque se pueden suspender otras garantías aparte del derecho de la libertad física. Bueno, todos los autores reconocen la facultad del presidente para arrestar o trasladar personas de un punto a otro del país. Es una facultad exclusiva del presidente, no puede delegarla, no lo puede declarar el jefe de gabinete de ministros. El presidente debe dictar un decreto explicando los motivos del arresto o el traslado. Debe estar relacionado ese arresto con la situación de emergencia. Quien es arrestado puede pedir la revisión de dicha restricción a través del habeas corpus.
El arresto concluye inmediatamente al finalizar el estado de sitio. Finalizado el estado de sitio, finaliza el arresto o el traslado. Y quien es arrestado o trasladado puede optar por retirarse del territorio que se declaró en estado de sitio y recuperar su derecho, recuperar su total libertad. Ese es el llamado derecho de opción que se le otorga a quien es arrestado o trasladado durante este estado de sitio por el presidente, por orden del presidente de la Nación. Dice este artículo 23 que el presidente tiene muchas atribuciones, pero no podrá condenar por sí ni aplicar penas. Es decir, él no puede ejercer funciones judiciales. Lo único que puede es arrestar o trasladar, pero por una cuestión de seguridad nacional, nada más, no por otra cuestión, porque la facultad de condenar y de aplicar penas le corresponde con exclusividad al Poder Judicial. Bueno, esta es una línea de tiempo de diferentes momentos en que se ha declarado estado de sitio en nuestro país. Faltan, es ejemplificativo. En cuanto a la extensión, se puede declarar en una provincia o en todo el territorio de la nación, y la duración siempre debe ser declarado por tiempo determinado. La declaración de estado de sitio en cuanto a su declaración, es decir, en cuanto a su oportunidad o conveniencia y el plazo de su duración, es una declaración de carácter netamente político. Es considerado un acto institucional o de gobierno y por lo tanto no puede ser sometido a control judicial. Porque es una cuestión política no judiciable, esto lo vamos a volver a ver en la unidad 10, actos de gobierno institucionales. La declaración de estado de sitio en cuanto al cumplimiento de requisitos formales, es decir, si quien declaró el estado de sitio lo declaró conforme lo determina la Constitución Nacional, si los actos que realiza son conforme a la Constitución Nacional, esto sí puede ser sometido a control judicial. No la declaración en sí misma, ni tampoco el plazo, porque eso es una cuestión no judiciable. Sí, los actos que se llevan a cabo y el cumplimiento de los requisitos formales para su dictado, eso sí puede ser sometido a control judicial. El habeas corpus claramente puede interponerse durante el estado de sitio porque la finalidad justamente es someter a revisión judicial aquellas restricciones de la libertad corporal que se hayan ordenado. El amparo no se suspende, el estado de sitio se puede interponer, pero siempre y cuando se haya restringido un derecho que no esté relacionado con las razones por las cuales se ha declarado estado de sitio. Muy bien. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Enos aquí. No, profe, se entiende bien. Es bastante nomás, pero se entiende bien. Sí, es mucho, es verdad eso, es bastante. No es difícil. Muy bien. Bueno, voy a dejar de grabar.